Nunca se había celebrado en Israel una Pascua como esa desde los días del profeta Samuel. A ver, parémonos a pensar un segundo en la magnitud de esta afirmación. Estamos hablando de un evento histórico de proporciones, literalmente épicas. Una auténtica cumbre espiritual sin parangón en toda la historia de esta nación antigua. Esta simple cita nos pone el listón altísimo para el análisis de hoy, ¿verdad? Nos sitúa justo en el clímax absoluto del éxito, en el momento de mayor esplendor de un líder que fue extraordinario. Pero y aquí viene lo fascinante de los grandes relatos históricos, a veces las cimas más altas son justo el paso previo a las caídas más trágicas. Así que vamos a meternos de lleno en todo esto. Bienvenidos a un nuevo análisis donde vamos a desgranar esta historia increíble yendo directamente a las fuentes originales. Hoy nos toca explorar el arco histórico que encontramos en el capítulo 35 del segundo libro de las Crónicas, el triunfo y la tragedia del rey Josías. Es un relato en dos actos que atrapa desde el primer momento. Por un lado vamos a ver una de las mayores demostraciones de organización y devoción colectiva que jamás se han registrado, y por otro, un giro dramático, súper sombrío, que cambia el destino de toda una nación en un abrir y cerrar de ojos. En el fondo, es una historia sobre el liderazgo, sobre una generosidad monumental y, trágicamente, sobre las consecuencias devastadoras que puede tener una sola decisión impulsiva. Para que no nos perdamos ni un detalle de este viaje, esta va a ser nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, veremos esa Pascua sin precedentes. Segundo, analizaremos el orden y la generosidad colectiva. Tercero, abordaremos ese giro inesperado. Cuarto, el trágico error en Megiddo. Y terminaremos con las consecuencias y el legado final. ¡Vamos a ello! Empezamos con el primer punto, una Pascua sin precedentes, reconstruyendo la fe a través de principios divinos. Para entender esto bien, el contexto es clave. Imaginemos la situación. El rey Josías acaba de terminar una campaña masiva, literal, de limpieza por todo el país para erradicar la idolatría. Esto nos demuestra algo súper importante, y es que la espiritualidad no va solo de quitar lo malo, sino que hace falta reconstruir lo bueno, y hacerlo basándose en principios divinos. La fuente nos detalla 3 acciones críticas que tomó el rey para montar toda esta estructura. Primero, colocó a los sacerdotes en sus funciones, pero ojo, no se quedó ahí, los animó. O sea, un liderazgo eficaz necesita organización, por supuesto, pero el aliento constante es igual de vital. Segundo, reubicó el Arca Santa. Al dejarla en un sitio permanente, los levitas ya no tenían que llevarla sobre los hombros, así que sus funciones cambiaron para adaptarse a esta nueva realidad. Esto nos enseña que los métodos pueden evolucionar, pero el servicio principal sigue adelante. Y tercero, y esto es fundamental, todo este proceso se hizo siguiendo al pie de la letra los escritos antiguos de David y Salomón. Nada de inventarse cosas sobre la marcha ni añadir elementos modernos o tradiciones que no tocaban. Fue una restauración pura, basada estrictamente en los fundamentos originales de la antigüedad. Pasamos a la segunda parte, orden y generosidad colectiva. El poder de una visión compartida. A ver, muchas veces tenemos la idea de que las grandes experiencias espirituales o comunitarias surgen de forma súper espontánea, casi por arte de magia. Pero lo que resulta realmente fascinante de esta tabla es que nos revela todo lo contrario. Montar algo así de exitoso requirió una preparación meticulosa y una logística espectacular. Fijémonos en los números. El propio rey Josías dona de su bolsillo 30.000 corderos y cabritos y 3.000 reses. O sea, es una barbaridad. Es una cifra para quedarse con la boca abierta. Y lo hace con un objetivo claro, que absolutamente todo el pueblo pudiera participar. Pero lo mejor de todo es el efecto dominó que provoca. Esta generosidad tan bestial no pasó desapercibida e inspiró una auténtica avalancha de donaciones voluntarias. Los líderes del templo, como Hilquías, aportan 2.600 animales más. Los jefes de los levitas suman otros 5.000. Es el ejemplo perfecto de cómo dar ejemplo desde arriba motiva a toda la cadena de liderazgo a actuar con una cooperación sin precedentes. Claro, manejar semejante cantidad de provisiones requería una ejecución simplemente impecable. Aquí podemos ver los pasos exactos según la fuente. Los levitas se encargaban de matar y despellejar a los animales, luego los sacerdotes recibían la sangre y la salpicaban, y finalmente las ofrendas se cocinaban y se repartían a toda velocidad entre la multitud. Incluso los porteros y los cantores pudieron quedarse en sus puestos sin moverse de allí, porque sus compañeros lo prepararon todo para ellos. Es como ver un engranaje perfecto, una maquinaria de trabajo en equipo. Y es que, cuando cada persona asume su papel dentro de una estructura bien montada, el inmenso peso logístico de un evento nacional no acaba aplastando a los de siempre, sino que se reparte de forma súper eficiente. Pero claro, llegamos al punto 3. Un giro inesperado. Después de todo esto, hay una frase en el relato que sinceramente hiela un poco la sangre. Después de todo esto. O sea, después de organizar la celebración espiritual más enorme en siglos, después de lograr un éxito rotundo y una unidad nacional increíble, todo se tuerce.
Y esto ilustra de manera brillante una de las mayores paradojas de cómo somos los seres humanos. A un lado tenemos la trayectoria impecable de Josías, su obediencia total y meticulosa a los textos antiguos, restaurando todo exactamente como debía ser. Pero de repente entra en escena el rey Neco de Egipto, y este rey le lanza una advertencia clarísima para que no se meta en su batalla. Le dice algo así como: «Dios me ha dicho que me dé prisa, no te opongas a Dios». Lo más impactante es que la fuente aclara que efectivamente estas palabras venían directamente de Dios. Sin embargo, Josías, el mismo rey que había sido tan increíblemente fiel a las Escrituras, se niega en rotundo a escuchar esta advertencia directa inminente. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el mensaje le llegó a través de alguien inesperado, un gobernante extranjero. Lo que nos lleva al punto 4. El error en Meguido. El altísimo coste de una decisión impulsiva. Aquí es donde la tensión se corta con un cuchillo. La historia nos saca de la gloria del Templo de Jerusalén y nos arrastra directamente al polvo y al caos de la llanura de Megiddo. Fijémonos en lo rápido y trágico que ocurre todo esto. Primero la advertencia de Neco, que ya hemos visto. Luego el desafío. Josías no solo ignora el consejo, sino que decide disfrazarse para entrar en la batalla. Ese detalle del disfraz es clave porque demuestra que en el fondo sabía que se la estaba jugando muchísimo. Inmediatamente después, el ataque. Los arqueros enemigos no fallan y alcanzan al rey. Entonces vemos esa retirada agónica, con Josías exclamando: «¡Sáquenme de aquí, que estoy malherido!». Lo cambian de carro, intentan salvarlo, pero es inútil. Todo termina con su muerte al llegar a Jerusalén, desatando un luto nacional absolutamente desgarrador, liderado por el profeta Jeremías. Es desolador ver cómo un simple arrebato, una decisión impulsiva y la falta de humildad para aceptar un consejo en el momento crítico pueden echar por tierra toda una vida de fidelidad y planificación. Y así llegamos a nuestro último punto. Consecuencias y legado final. Una vida de trayectoria fiel. Como podemos imaginar, la trágica muerte de Josías fue un golpe durísimo. Provocó un luto que sacudió los cimientos de Judá y Jerusalén. El propio Jeremías compuso canciones de lamento que se cantaron durante generaciones enteras. Y aquí es donde tenemos que pararnos a pensar cómo valoramos realmente la vida de alguien. La fuente original destaca un concepto precioso: sus obras de amor leal. ¿Qué significa esto? Pues se refiere a esa trayectoria constante de obediencia, esa fidelidad del día a día que al final es lo que define el legado de una persona cuando mira su vida en conjunto, y no solo por un momento aislado o un tropiezo fatal. El texto no borra todo lo bueno que hizo Josías por culpa de su trágico final. Nos enseña que mantener un historial general de fidelidad construye un legado superpoderoso. Pero ojo, que aquí viene la lección más dura de toda esta historia. Ese amor leal del pasado no otorga ningún escudo de inmunidad, no evita las terribles consecuencias de cometer un error impulsivo en el presente. Y esto nos deja con una reflexión bastante profunda para cerrar el análisis de hoy. Hemos visto lo más alto, la cumbre absoluta del orden y la devoción, y también el abismo de un error evitable. Así que la pregunta que queda flotando es: ¿cómo puede un historial de fidelidad mantenerse intacto ante la tentación de tomar decisiones impulsivas? Es un recordatorio brutal de que, por muy sólida que sea nuestra trayectoria, nunca de los jamases podemos perder la humildad. La necesidad de estar dispuestos a escuchar advertencias y actuar con prudencia nunca desaparece. Ha sido un recorrido histórico fascinante, la verdad. Nos vemos en el próximo análisis.